Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar chanchos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres y prostitutas, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta parábola, ¿verdad?, ya en este domingo 30, el cuarto del tiempo ordinario, nos invita a reflexionar sobre esta invitación al arrepentimiento. Por una parte, si vamos a mirar desde el hijo menor. El hijo menor que pide todos los bienes, incluso no le correspondía, pero en fin, la ituome es pe, porque eso pertenecía solamente al hijo primogénito. Esto luego ya es una ilogicidad, ya es algo no lógico dentro de las costumbres que existían en ese tiempo, ¿verdad? Solo el primogénito podía recibir la herencia. O sea que este no tenía ni que pedir su herencia. Pero cuando Jesús cuenta esto, ya te está diciendo que el Padre es tan misericordioso, tan bueno, que le da. Te dejo en la libertad de los hijos de Dios. Segunda parte, podemos mirar justamente al Padre como el Padre misericordioso. Ese es el segundo título. El primero, el hijo pródigo famoso. Creo que todos conocemos, que se va, que se mete, gasta todo, en fin. Pero ella hoy queriré tu yucuaba, llevar la curega tú. Ustedes saben que para la cultura en ese momento judía era lo peor, es meterse en lo peor, el chancho, la impureza total. Pero desde ahí Dios le rescata de nuevo. Hoy que venía tu uva, llevo ñamindu uva esa,
desde esa humillación. Y ese ya es un elemento esencial para nosotros porque Él se arrepiente, se levanta. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como al último de tus servidores. Pero eso es lo que muchas veces nos sucede. Peña penunirea, lleva tu yucuaves allá y que bebe handicatueña, seina, bebeña de manduasa, peña de yarare. Y bueno, es un camino, paciencia. Algunos estamos en esa realidad, así es que, pero por lo menos ya povea, hay que salir de la corrupción, hay que salir del ser popindad, del ser mondaja, de mandar a un país, ¿verdad?, a la bancarrota, ¿verdad?, mirando solamente nuestros intereses y dejamos a miles, ¿verdad?, a miles. Y coste que estamos irresponsables, ¿verdad? Somos responsables. Ese es como solía decir, ¿verdad?, un sacerdote, eso es como poner al lobo que tiene que cuidar de las ovejas o al aguaraí que tiene que cuidar de las gallinas. Apeajo a poner ñande porque ñande Paraguay, ñande aguaray, ñande aguaraí, allá va a atender a la Iguazure, a atender a la Ombo Anojina. Así es que hay posibilidad. Pero tu yucuabe la yequeina, ña se llegan como el hijo pródigo. Es pecado contra el cielo y contra el peala ñande yara, primera posibilidad. Segunda posibilidad. Aquí entonces, como ya dijimos, el Padre misericordioso. Y mira, el Padre dice que le estaba esperando. Cuando se va a acercar ahí, cuando todavía estaba a lo lejos, queridos hermanos. Hombre, y venían de ya mañana, telescopio, mañana, digo, era, vea, que está lejos, allá. O mañana en Derejina. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Hasta a mí medio me conmueve esto cuando leo, ¿verdad, queridos hermanos? Ese bañandera juveñan de Yara lleva. Y entonces él sale, corre, el papá el que corre. Porque nosotros podríamos decir, no, ya venderá, hoy puro y palan de plata que esto, que moseñan deco, ay. Pero el Padre me confía en qué cosa, queridos hermanos, en la verdadera conversión. Esto es lo importante. Entonces corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Son actitudes demasiado grandes, queridos hermanos. El abrazo pues es confundirse y entrar. El que ve y pirebe dice el abrazo. Porque digo, ella vendrá a avisar y haces parte de tu propia vida. En la situación y la condición en que se encuentra. Le abrazás a tu enemigo. Le abrazás a esa persona que te ha engañado, ¿verdad? Y entonces aquí el joven se apura, ¿verdad? Y le dice, Padre, pequé contra el cielo, no merezco ser hijo tuyo. Pero el Padre dice que ni le dijo todo todavía, queridos hermanos. Y enseguida hace traer tres cosas, ¿verdad? Traigan, dice, la mejor ropa, vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Ese quiere decir el sacerdocio, es decir, la dignidad del Hijo de Dios, el manto. Después de haber quedado desnudo, Adán y Eva, hay que volver a vestirlo. No te vistas con simplemente hojas de higuera, sino que la dignidad, el manto real. Después el anillo significa regir tu vida. Te devuelvo tu libertad para que vos puedas regir tu vida. Yo te puedo hacer esclavo aquí. Porque y bueno, eres agüesa, será ya como el último, el esclavo de todo. No, le devuelve su dignidad. El anillo significa regir, el rey que rige, que gobierna. Pero tenés que regir y gobernar tu vida. Porque si nosotros así seguimos, nos regimos nuestras intenciones y entonces como no somos capaces, ¿verdad? Porque la miel que se nos ofrece en la corrupción pues es demasiado rica. La miel, ¿verdad? Y entonces ante esa situación, ¿verdad? Ya no somos capaces, queridos hermanos, de regir nuestra propia vida. Y el tercer elemento que nos pone aquí el Padre, las sandalias. La conversión nos va a enviar a seguir luchando, pero para eso, atención, no podemos estar descalzos, de cutupata al año a ti. Entonces tenés que calzarte para hacer un camino,
Este camino que te espera todavía y que va a significar lucha y empeño. ¿Dentro de qué cosas, queridos hermanos? Y dentro de tu conversión. Añe convertí, ahora añe convertí. Y bueno, me arrepiento. Entonces ahora vas a comenzar a caminar. Pero acordate que siempre igual vas a encontrar espinas, dolores en tu camino. Tenés que pertrecharte bien para poder vencer eso. Y termino con el tercero, porque el hijo mayor, queridos hermanos, es el pueblo judío que justamente no acepta la conversión del hermano. Y entonces dicen, no, si hay que mover la fiesta, imagínate tampoco. Pero peor todavía, el padre le dice, pero hijo mío, todo esto es tuyo. Entonces quiere decir que nosotros muchas veces, queridos hermanos, los que decimos, guau, que estamos en la religión o estamos en la vida cristiana, muchas veces lo único que sabemos hacer es condenar a los demás. Vaya, pesa y será, si todo lo mío es tuyo. ¿Cómo me hace decir que yo nunca te di algo para festejar? Quiere decir que vos mismo, mi hijo mayor, no entendiste lo que significa el reino de Dios. No entendiste todavía, te falta también a vos conversión. Tanto el hijo menor como el hijo mayor. Pero el hijo mayor es peor, porque no acepta la conversión de los demás. Queridos hermanos, pidamos que el Señor siga trabajando en nuestra vida y podamos hacer siempre cosas mejores por nuestra sociedad, por nuestra vida, por nuestra familia. Que así sea. Que así sea.